Queridos amigos y amigas, buenos días. Continuamos en este día sábado en nuestro seminario bíblico hablando sobre el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, la profecía bíblica y todo aquello que está por ocurrir, o como hemos visto, aquello que ya ha ocurrido o está ocurriendo. Ya habíamos dado por terminada la explicación de lo que estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido con las primeras 6 trompetas que se habían manifestado allí en Apocalipsis 8, Apocalipsis 9, de esos vínculos, esas conexiones que habían con el libro de Daniel, con una serie de eventos que habían ocurrido. Habíamos interpretado de alguna manera, le habíamos dado un sentido, un significado, una interpretación a esas 6 trompetas. Venga, y la séptima, momentico, relajado, calmado, tranquilo, espérese a ver, como decían las abuelas, déjate a ver, espérese a ver que para la séptima hay un punto muy interesante, porque es que la séptima trompeta es puntual. La séptima trompeta es el juicio, es el punto final, es la cereza del postre. Entonces, hay que darle una especial trascendencia, un tratamiento muy particular a esa séptima trompeta, además de que tiene pues una dedicatoria muy especial allí en el capítulo 11. Entonces, vamos por partes. He considerado que es importante, tiene una trascendencia importante, dar claridad y abrir un gran paréntesis antes de incursionar en el capítulo 10, donde aparece este gigante, esta señal, este ser supremo que tiene los pies como rayos, que apoya un pie en el agua, en los mares, y el otro pie en la tierra, que saca un librito, que le dice allí a Juan, cómase el librito, trágueselo. Y el librito le va a saber dulce al principio en la boca y después le va a caer mal, le va a saber amargo, le va a dar gastritis, como dirían ahora, algo muy parecido a lo que le ocurrió a Daniel. Recuerdan por allá en esos capítulos 7, 8, cuando a Daniel le entregan un librito y le dicen, ¿cómo es el librito? Algo muy similar a lo que le pasó por allá a Isaías, ¿recuerdan? Algo muy similar a lo que le pasó a Daniel por allá con un ser grande, gigante, que tenía un pie en el río Éufrates. ¿Recuerdan? Un ser grande, de luz, y llegamos a la conclusión por allá cuando hablábamos en Daniel de que ese ser grande, maravilloso a finales de Daniel era Jesucristo, que podía ser un ángel, un arcángel, y que llegamos a la conclusión, de acuerdo a las evidencias bíblicas, de que era Jesucristo. Bueno, eso está por allá en el capítulo 10, que como les digo, si el Señor nos lo permite, lo veremos con algún detalle la semana próxima siguiente. Pero les decía, me parece que es importante hacer aquí un paréntesis para que detallemos un poco más el tema del islamismo, que veíamos que por allá las trompetas, las langostas de las que hablaba, mencionaban el tema de que eh, esas trompetas nos hablaban de que esos ejércitos, esas langostas que destruían la tercera parte de la, de la hierba verde era el islamismo, de que toda esa destrucción venía de parte del islamismo. Entonces, me parece que es importante hacer un pare, un break, para explicar con algún detalle, no con la profundidad que quisiera,
porque de hecho, pues, ignoro mucho de la temática. Es un tema demasiado largo, demasiado vasto, como para querer abordarlo en una sola y breve sesión como la que nos ocupa, pero sí al menos tratar de explicarla con alguna brevedad y de la manera más simple, más sencilla posible, de tal forma que podamos tener más elementos de comprensión de toda esta temática y de hecho, estudiando un poco, ahondando en los textos bíblicos y en algunos textos históricos y algunos elementos literarios de alguna credibilidad y seriedad histórica y social, ve unos elementos que se reflejan en el actual conflicto que tenemos entre palestinos y entre los palestinos y los judíos, ¿sí? Eh, hay allí elementos que se reflejan de una manera muy, muy clara, ¿sí? Eh, Veamos entonces el día de hoy, si me permiten, algunos elementos de esta cultura islámica, de dónde viene, para dónde va y por qué eh, se ajusta claramente a esta interpretación que se da en las 6 trompetas que han sonado hasta ahora en Apocalipsis, para dar claridad sobre el tema, ¿sí? Miremos entonces, el primero de estos elementos sale a flote con la derrota que se da a Constantinopla en el año 1453. Derrota se da de cuenta del ejército islámico y se da como el reflejo de una unión, de una amalgama entre todas las naciones que son adeptas de esta religión islámica, como un gran pool, una gran masa seguidora del Islam, que como resultado logran derrotar en este año 1453 a Constantinopla. ¿Y por qué allí se da ese elemento importante y radical? Por una razón muy sencilla, porque allí se cierra un ciclo fundamental para comprender este tema de las langostas que van destruyendo todo cuanto encuentran a su paso y que, como hemos dicho e interpretado, se reflejan a través del ejército musulmán. Entonces, alguno podría pensar, ah, pues usted empezó por el final. Sí, empezamos de adelante para atrás. Pero vamos a ver el por qué. Eso tiene una razón de ser. Resulta que el imperio bizantino, que se llamaba así a través de la cultura generada por Bizancio, hacia el año 330 de nuestra era, de la era cristiana, posteriormente cambia su nombre de bizantino, cambia su nombre a Constantinopla, lo que hoy en día es la ciudad de Estambul, muy visitada por demás, todo un centro turístico, la ciudad de Estambul, ¿sí? Fue lo que otrora era Constantinopla y que antiguamente era el antiguo eh, sitio histórico llamado eh, el Imperio Bizantino, que además era el centro de actividades de toda la cultura en ese momento histórico. Y eso fue precisamente lo que fue destruido por esta cultura musulmana, por esta religión, por este grupo, por este empastre
de naciones que se habían adherido a esta cultura y ya vamos a entender el por qué. Entonces miren la gran trascendencia de una institución histórica longeva, porque estamos hablando del año 330 de nuestra época, cómo ha logrado hasta el año 1453 durar, perseverar y llega en cuestión de un instante y es destruido, arrasado por esta religión, por esta cultura islámica. Y vamos a entender el por qué esta amalgama de países con diferentes culturas logra ese objetivo y devasta todo como si fuera esta, este ejército de 200 millones de a caballo, como lo establece Apocalipsis, destruir todo en cuestión de minutos. Es una cosa salvaje. Entonces, resulta que esta interpretación de la que hemos venido hablando, de que esas langostas que son tan finamente descritas en Apocalipsis, interpretadas como la cultura, la religión islámica, no es una cosa, una interpretación amañada o momentánea o de moda dada en este momento. Ya muchas personas anteriores al momento histórico que estamos viviendo lo habían establecido. Incluso históricamente hay personas tan trascendentes como el mismísimo Martín Lutero. Martín Lutero había dicho, venga, esas personas de las que, o esos seres de los que está hablando Apocalipsis eh, 8 y 9, esas langostas, esa interpretación tiene perfecta cabida en la cultura musulmana. Martín Lutero lo había establecido claramente, lo había dicho. Otro de esos personajes fue Joseph Mede. Joseph Mede lo había dicho claramente, y él sí lo dijo, yo creo, yo estoy absolutamente seguro de que esa interpretación, de que esa simbología que se presenta en Apocalipsis hace referencia indiscutiblemente a, al islamismo. Él es el que está acabando con todo esto, está acabando con la cristiandad. Y posteriormente, alguien tan trascendente como Sir Isaac Newton lo dijo también. Sir Isaac Newton, que forma parte del protestantismo inglés, también lo dijo, también lo mencionó claramente. Digo, no, hombre, ahí no hay lugar a duda. Esa referencia que hace la Biblia en el Apocalipsis, hace referencia a que esas langostas indiscutiblemente son eh, el islamismo. Incluso llegó a hacer aseveraciones tan claras como, hombre, las coronas de las que habla son los turbantes que utilizan. Esos rostros con esos cabellos, esas cabelleras hacen referencia a, a la túnica que les cuelga en los caballos de batalla, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de elementos que desde mucho antes se vienen dando como parte de esta interpretación. No es una cosa que se dé de un momento a otro, sino que ya tiene una historia interpretativa muy interesante. Hay unos elementos que complementan de una manera muy, muy fuerte y que sustentan todo esto, y es lo que los musulmanes llaman las guerras santas. Esas famosas guerras santas en los musulmanes tienen una connotación muy especial. Es que las guerras santas, con el transcurso de los años y el trascender de la historia de las sociedades, dejaron de ser santas y volvieron unas guerras políticas. Y esas guerras políticas tienen unos trasfondos territoriales muy importantes y que son básicamente lo que se refleja hoy en día, que es la famosa pelea entre por esa franja de Gaza, esa discusión que hay en día allí en el Medio Oriente, que ha cobrado pues una cantidad inusitada entre Jerusalén y Palestina.
esa batalla que hemos vivido de siempre, lo que eran las famosas guerras santas entre Jerusalén y Hamas, entre la famosa OLP, por allá de esos años 60, 70, la Organización para la Liberación de Palestina y Jerusalén. Eso es una tierra que es una tierra de nadie, nadie tiene las escrituras de eso. Todo el mundo pelea por ella, pues que eso es bíblico, eso viene ya muchísimo tiempo atrás. Era una tierra que había que arrebatar, era una tierra prometida. Y resulta que es que eso viene de muy atrás y se ha ido transformando. ¿Por qué? Porque la mismo hubo unas guerras que eran guerras santas por la conversión a Alá, y ya lo vamos a explicar con algún detalle, y volvieron a las guerras santas, unas guerras políticas, y las guerras políticas volvieron a las guerras territoriales, amparadas a la luz precisamente de las guerras santas. Y ya vamos a ver de qué trata. Entonces, ahí hay unos trasfondos que encajan perfectamente en todo este esquema que venimos dando, en todo este trascender, en toda esta explicación que es necesaria para poder entender claramente esta interpretación de las 6 trompetas que hasta ahora hemos visto. Reitero, la séptima la vamos a ver con más detalle más adelante porque tiene un énfasis y una demarcación muy clara. Y resulta que Mahoma fue simplemente un profeta más, como los otros profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Un profeta más como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fue Isaías, como lo fue Jesucristo, un profeta más. ¿Cómo así? Entonces, Mahoma también seguía a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sí, señor. Seguía exactamente al mismo Dios. Me perdí. ¿Cómo así que al mismo Dios? Sí, el mismo Dios, exactamente el mismo Dios. Lo que pasa es que Mahoma tenía una particularidad sobre los otros profetas. Una de las tenía de particularidades. La más importante es que Mahoma fue el último profeta. Número 2, Mahoma fue el último profeta que habló directamente con Dios y recibió instrucción directamente de Dios, es decir, recibió la iluminación, el mensaje directamente de Dios. Y Dios le comunicó directamente a Mahoma el Corán, una serie de reglas y de normas que se debían seguir. Y eso lo convirtió en el profeta más importante. Es por eso que todas estas normas del Corán se hacen tan relevantes. Ahora bien, cuando hablamos de que Mahoma habló con Dios, no habló con Dios, habló con el Dios, no con Dios, con el Dios. Y de allí viene el Dios. Ese el Dios es Al-Ilah, en árabe, Al-Ilah. Cuando se junta se pronuncia Alá, el Dios, Alá. Entonces, Mahoma habla de Alá, el Dios. Entonces ya a través de esta revelación que recibe Mahoma ya no es Yahvé, ya no es Jehová, ya es Alá, el Dios. Entonces, toda esta revelación que Alá, el Dios, le dio a Mahoma, se convierte en el Corán. En el Corán están todas las normas y todos los requisitos, los requerimientos que hay para poder lograr esa entrada al cielo. Entonces, la descripción que tiene el Corán del infierno, de los infieles, es muy similar, no igual, es muy similar a la descripción que tiene el infierno de la cristianidad.
Pero la descripción del cielo que tiene el Corán es totalmente distinta a la descripción del cielo que tiene la cristiandad. ¿Por qué? Porque es que el Corán habla de un cielo lleno de placeres, muchos de ellos inherentes a la carnalidad. Entonces habla de un cielo repleto de mujeres, lleno de mujeres que tienen unos ojos como de gacela. Habla de una mujer muy hermosa. El cielo cristiano no habla de que un cielo lleno de viejas, pues no habla de eso. Entonces las mujeres que, no, nada. Entonces las mujeres no van al cielo, pero sí van a servirle a los hombres, ¿cómo les parece? Una cosa muy distinta a la que plantea el cielo de la cristiandad. ¿Me hago entender? Entonces, hay otros elementos dentro del Corán donde dice que si además de que usted va al cielo en la misericordia de Alá, usted defiende la fe en Alá, usted respalda a Alá, usted es capaz de imponer la fe en Alá, usted va a recibir unas prebendas adicionales cuando llegue al cielo. Si usted es capaz de morir por Alá, usted va a recibir una cantidad de cosas extraordinarias. Pero dentro de ese concepto de cielo de el islamismo, algo similar a lo que establece el cielo, es decir, que si usted logra llegar hasta el final, si usted tal, usted va a recibir las coronas, lo que habla el cristianismo. ¿Me hago entender? Pero con dos enfoques totalmente distintos. De hecho, actualmente en el islamismo, 5 veces al día, en los mindremes, en las mezquitas, 5 veces al día, los eh, seguidores del islamismo, los islámicos, se postran para alabar a Alá. Y la alabanza a Alá es muy clara. Es una proclama, una declaración que básicamente lo que dice es, no hay otro Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. No hay otro Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. 5 veces al día se hace, mirando al oriente. Y eso es ley escrita en el Corán. Y es escrita en el Corán por Mahoma, que fue instruido o revelado por Alá. Entonces, en otras palabras, si usted va a la guerra a matar infieles cristianos que tergiversaron el Corán, usted va a tener un cielo o un premio gigantesco lleno de mujeres en el cielo. Por eso se llama la guerra santa. ¿Le encajó? ¿Sí? Por eso, toda esta explicación de las langostas, y ese es el vínculo entre la cristiandad y el islamismo. Por eso es la representación de las langostas en Apocalipsis 8 y 9. ¿Lo ve? Bueno, hay más elementos. Y es que eh, esta guerra santa, que en el árabe es conocida como al-Jihad, ¿sí? Eh, establece unos límites muy interesantes
sobre lo que es la vida y la muerte de los infieles. ¿Sí? Casi que llega al planteamiento de Alá o la espada. Usted convierte o lo mata. ¿Sí? Y esto llevó históricamente a la conversión de muchísimos cristianos en la historia. Lo que llevó desde el año 330 de nuestra era, de la era cristiana, a la conversión de una cantidad de naciones a ese pulo, a esa amalgama, que lograran la derrota de Constantinopla en el año 330. ¿Ya vio por qué empezamos por atrás? De atrás para adelante. ¿Ya vio? ¿Ya lo vio? Bueno. Entonces, resulta que este imperio se empezó a multiplicar de una manera exorbitante. ¿Por qué? Al lado de la espada. O se convierte o lo mato. ¿Cómo es la cosa? Pues? Entonces muchos que se llaman cristianos, que eran seguidores de Cristo, que me convierto, muy poquitos fueron los que continuaron dentro de esa cristiandad. Fueron muy pocos realmente, ¿sí? Pero la gran mayoría se convirtieron y lograron esta gran amalgama. Resulta que esto está creciendo en una progresión geométrica, iba creciendo, 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 y están acabando con todos. El islamismo está haciendo una cosa salvaje. Resulta que todo esto se detuvo porque la política era país conquistado, era país convertido al islamismo. País conquistado, país convertido. Aplicaría ese ritmo. Todo el mundo me convirtiendo. O me convierto o lo mato. No, yo me convierto, es un problema. O le paren más torcidos que un cigüeñal de un carro. Una cosa salvaje. Entonces, país conquistado, país convertido al islamismo, no tiene problema. Entonces eso fue creciendo de una manera muy salvaje. Resulta que el islamismo empezó a ingresar al resto de Europa. Empezaron a ingresar de una manera salvaje hasta que llegaron a la península ibérica. Empezaron a ingresar a España, empezaron a ingresar a Francia. Y ahí llegó un comandante cristiano y les puso el tate quieto, los devolvió. Un comandante cristiano que se llamaba eh, Carlos Martel. Carlos Martel, en el año 723, coge el ejército islámico y le pone el tate quieto y le dice, como le dijeron aquí en Cartagena, va de retro Satana y devuelve todo este proceso de ampliación del islamismo en Europa. Los devolvió Carlos Martel en el año 723 y detuvo con un ejército cristiano toda esta invasión del islamismo a Europa. Es muy probable que si Carlos Martel no hubiera detenido esta expansión del islamismo en Europa, usted y yo fuéramos parte del islamismo y nos congregáramos en una mezquita y tuviéramos turbante. Pero gracias a esta labor que hizo Carlos Martel de detener a los islamistas, a los islámicos, por allá en el año 723, en la batalla de Tours, en Francia, logró darle reversa a este avance del islamismo en Europa. Y logró dárselo después de que el islamismo había avanzado de una manera, como les decía hace un momento, extraordinaria. Había conquistado todo lo que era
Siria, Irak, Egipto, Mesopotamia, toda la parte de la península arábiga, toda la parte norte de África, y que ese avance a través de la parte norte de África le había permitido pasar el estrecho, eh, que le permitió llegar a la península ibérica, llegar a España, cruzar a Francia, y que en Francia se encuentra en el año 771 con Carlos Martel, y se da allí una batalla relativamente corta, una batalla muy ajustada de triunfos, una batalla ardua, una batalla muy, muy luchada, muy pareja. Al frente del ejército cristiano estaba Carlos Martel y gana por muy poca diferencia Carlos Martel y logra expulsar de Europa el ejército islámico y se detiene toda esta expansión. Una cosa realmente, por algunos, y es mi criterio también, milagrosa, la mano de Dios protegiendo la cristiandad. Se detiene toda esta expansión del islamismo. Y esto ocurre, como les decía, hacia el año 723. Esto explica la interpretación que se da de Apocalipsis 8 y 9 de las langostas, y que, como les digo, nos permite entender de alguna manera este momento actual que tenemos de la guerra entre Jerusalén y Palestina, que nos permite de alguna manera ver el cumplimiento de la profecía bíblica, que nos permite entender estas langostas que representan el islamismo, y que, reitero, estimo era de toda trascendencia hacer este paréntesis para entender un poco más de cerca el tema del islamismo como interpretación de las primeras trompetas de las que hemos venido hablando. Si el Señor nos lo permite, nos veremos el próximo sábado para hablar un poco más de Apocalipsis 10. Que el Señor les guarde, que tengan un buen tiempo.